vuelta en su programa Contacto Directo y a esta hora lo ofrecido. Vamos a conversar sobre qué tan cercana está la vacuna contra el COVID-19 en el Perú con el doctor Luis Edgardo Figueroa Montes, director de Medicina de Laboratorio y miembro de la Sociedad Peruana de Patología Clínica. Doctor Figueroa, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo. Buenas tardes, Adolfo, y gracias por la invitación para hablar sobre este tema tan importante. Y es que en verdad es muy importante, doctor, así como el Perú, todo el mundo está haciendo el esfuerzo por encontrar esta vacuna. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en el Perú en la búsqueda de encontrar la vacuna en contra del COVID-19? Bueno, en realidad, digamos, primero quisiera hablar de una perspectiva mundial y de repente a nivel nacional, ¿no? Perfecto. A nivel mundial existe una iniciativa que está centralizada en una coalición para la innovación en preparación para epidemias que se llama CEPI, que es una institución en Noruega, y ellos prácticamente están tratando de buscar todo el financiamiento para el desarrollo pronto de una vacuna. Más o menos, para tener una idea, el costo aproximado para poder llegar a obtener una vacuna y producirla a escala mundial es de aproximadamente $2.000 millones de inversión. En este contexto, el primer escenario es entender de que exista la posibilidad para empezar de tener la vacuna, y el primero que está en esta carrera, que es de la Universidad de Oxford del Reino Unido con la farmacéutica AstraZeneca, llegan a una conclusión que hay un 80% de probabilidad de éxito. Sin embargo, hay que tener siempre presente ese escenario de que en el futuro de repente la vacuna pueda o no desarrollarse. Miren, por ejemplo, el HIV, desde que se ha descubierto hasta la fecha no tiene una vacuna, entonces siempre hay que tener presente ese escenario. El otro es el promedio de tiempo. Generalmente se especula que en este escenario de pandemia, a raíz de todo el esfuerzo de la industria farmacéutica que desarrolla las vacunas, calcula un promedio de entre 16 o de 12, 16 a 18 meses de éxito. Acuérdense que la otra manera de detener la pandemia es el medicamento. Hay más de 200 medicamentos que están en investigación con más de 2.500 ensayos clínicos propuestos. Entonces, a nivel mundial hay un esfuerzo para tratar de obtener una vacuna. Acuérdate que en teoría necesitaríamos un promedio de 8.000 millones de dosis para la población mundial. Por lo tanto, hay un gran esfuerzo por tratar de tener esta producción. A nivel nacional, la empresa Farvet, que es la que todos conocemos, con bastante publicidad, con la gallina Esperanza, están tratando de obtener anticuerpos para tener de repente huevos con algún tipo de anticuerpos que sirvan de protección, digan. Doctor, disculpe, antes de entrar de lleno al tema peruano, me quería hacer una pregunta. Este esfuerzo que está haciendo el Estado peruano al generar este grupo de trabajo liderado por el señor Neuhaus para poder obtener la vacuna de manera preferencial, ¿qué opinión le merece? Miren, honestamente, este comando vacuna que ha salido en un escenario mediático, no sé, polémico, yo creo que el tema de vacunación es una peyorativa, es una prioridad del Ministerio de Salud como ente regulador, como ente rector de la salud a nivel nacional, y debe ser el Ministerio de Salud que debe preocuparse de establecer los puentes, los contactos con las instituciones mundiales que están liderando esta investigación, como por ejemplo lo está haciendo Brasil, donde ya están siendo vacunados en una fase 3 clínica con Oxford, con AstraZeneca. Entonces yo creo que quienes deben establecer los puentes y tienen la experiencia es el Ministerio de Salud, en mi opinión. Hoy le decía... Porque la verdad que no entiendo otro tipo de grupos o coaliciones que entren en el medio entre estas instituciones y el Estado. Yo creo que cualquier sistema sanitario mundial tiene claro que la vacuna es una prioridad. Claro. Entonces, claro, pero dependerá del Estado, ¿no? Pero el Estado con esto, y le decía que hoy día dio positivo el presidente de Brasil, Bolsonaro, al COVID-19, le decía que el Estado peruano con esto, y creo que usted y yo vamos a coincidir en esto, le está dando un espaldarazo al ministro de Salud, o sea, perdón, le está dando más bien una bofetada al ministro de Salud al demostrar, y creo que con esa actitud, que no ha tenido la capacidad para poder llevar este tema y está generando un segundo canal de trabajo que vaya en paralelo a lo que él
buenamente puede hacer dentro del país para hacer este trabajo, porque como usted bien dice, esta es una misión de parte del ministro y de todo el Ministerio de Salud, pero al quitársela y generar un nuevo canal, digamos, de negociación para este tema, este comando vacuna, pues como que no está respaldando mucho a su ministro, ¿no? O no está muy contento con lo que viene haciendo. Yo creo que es un tema que habrá que verlo en su momento, ¿no? Uno de los ejes centrales, por ejemplo, el doctor Luis Suárez Ognio, que inclusive creo que lo he visto por ahí en unas fotos, él es un colega prestigioso, epidemiólogo, que ha sido director del Instituto Nacional de Salud, de Epidemiología. Él menciona la importancia de preparar el Estado en este episodio, o en esta etapa, digamos, post-pandemia, por decirlo así, si consideramos que ya estamos en una meseta y bajando, la importancia de implementar todo el plan de trabajo para la vacunación a nivel nacional. Y como ustedes muy bien saben, los programas de inmunización y vacunas dependen del Ministerio de Salud. Entonces yo creo que de ese lado al menos está todo claro, ¿no? Pueden haber buenas intenciones de repente de comandos en este escenario, pero yo creo que de repente no creo honestamente que al final tengan algún tipo mayor de intervención, porque más bien dejaría una atmósfera un poco extraña ahí de ser puentes o intermediarios entre las instituciones que tutelan la investigación y el desarrollo de vacunas y el Estado. No tendría sentido porque ahí el vocero, como usted muy bien lo menciona, y el ente rector, que es el Ministerio de Salud, es el que tiene que definir estos canales. Pero más que eso es preparar al Estado para una intervención, una escalada de vacunación. Acuérdate que una vez que se obtengan estas vacunas en el mejor escenario, que podrían ser a inicios del 2021, van a haber una demanda enorme. Ahorita, por ejemplo, bastantes países europeos, Alemania, Francia, Italia y no sé qué país más se han unido para generar 4.400, han invertido un fuerte capital para obtener una cantidad determinada ya de dosis. Entonces, claro, actualmente va a haber un proceso, digamos, en cual los países, en la medida que se vayan teniendo éxito en la implementación o el desarrollo de las fases de la vacuna, se van a necesitar. Acuérdate que actualmente hay 130 proyectos ya en fase preclínica y 19 en fase clínica, es decir, ya 19 en humanos, de las cuales en la cabeza está liderando AstraZeneca con Oxford, y también hay otra Moderna, pero que tiene otra metodología, por decirlo así, en el desarrollo de la vacuna, ¿no? El colega que vimos, el colega suyo que vimos en la entrevista antes de la pausa comercial, mencionó algo que a mí me preocupa y con lo que lamentablemente coincido porque lo veo en la calle, y es que no se ha controlado la tasa de contagio en el país. O sea, la gente ya está en la calle. O sea, no ha sido de repente una poca responsabilidad, por no llamarlo irresponsabilidad del Estado, del gobierno, ante una necesidad de sacar a la gente a la calle cuando sabemos que estamos todavía con el virus pululando por la calle. Bueno, ahí en realidad es un tema un poco complejo. Por un lado, hay que entender que las medidas no farmacológicas han demostrado ser exitosas para cortar la transmisión. O sea, eso está claro. Mascarilla, protectores oculares, distanciamiento social, lavado de manos. O sea, y eso es independiente de que se reactive o no la economía. Estamos hablando de cambios del comportamiento, de la conducta de nosotros como ciudadanos responsables para evitar infectarnos del coronavirus. Y esas medidas están demostradas que tienen éxito. Personas utilizan en realidad estas medidas no farmacológicas de la mejor manera, van a evitar el contaminarse del virus. Pero lo que te comentaba era por el otro lado de que este lamentable efecto en la economía y en el impacto en las poblaciones más vulnerables de nuestro país, 6 millones de peruanos viven con menos de 350 soles mensuales, hace de que lamentablemente tengan que salir a las calles a tratar de buscar ingresos para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una doble responsabilidad. Por más que el Estado inyectara a la economía con bonos, etcétera, siempre va a haber gente que va a necesitar, a la cual no le va a llegar lamentablemente esta inyección económica. Entonces, lleva eso a que la gente tenga que salir y exponerse. Pero si toma las medidas farmacológicas va a evitar el contagio. Ahora, el otro tema es tratar de cercar la epidemia, ¿no? Tratar de establecer los canales para evitar justo de que se pueda
cercar el contagio, y una de esas medidas es haciendo pruebas moleculares, ¿no? Para tratar de definir rápidamente los contactos y aislarlos para evitar que siga contagiando, ¿no? Ahora, el tema de las pruebas moleculares, también se había hablado de que aquí en el país se van a realizar, se están ya creando pruebas moleculares para poder dar un abastecimiento a la gran demanda que hay, porque lamentablemente las pruebas que se hacen, que son pruebas rápidas, no tienen pues un efecto muy certero, ya que es un efecto de momento cuando el virus tiene un periodo de incubación en el cuerpo y puede esto recién darse a conocer después de días de haber sido adquirido. Claro, la principal limitación de las pruebas moleculares es su costo, ¿no? Su costo, su acceso, el tiempo que se invierte también para realizarlo, el tiempo de la respuesta versus las pruebas rápidas o serológicas cualitativas, que son más fáciles de realizar, más baratas, no necesitamos laboratorios sofisticados. Pero hay un tema ahí que hay que evaluarlo, porque por un lado las pruebas cualitativas o estas pruebas rápidas que le llaman deben ser verificadas analíticamente para ver su desempeño. Y ahí hay una responsabilidad, digamos, compartida desde el Estado para definir qué criterios de importación deben de tener estas metodologías para garantizar su calidad y distribución a nivel nacional. Y posteriormente los sistemas de salud públicos y privados deben establecer también algunas condiciones mínimas para que en sus especificaciones se puedan establecer algunos requisitos básicos. Y por último, los laboratorios clínicos que procesan estas pruebas cualitativas deben verificar estas condiciones al momento de utilizarlas. De esa manera podemos garantizar un poco su uso. Sin embargo, estas metodologías dependen mucho de la prevalencia. ¿Eso qué significa? Que cuánto tenemos de pacientes infectados en la población en la cual yo hago el test. Es diferente que yo haga una población asintomática, por ejemplo, voy a un lugar determinado y pacientes que no tienen síntomas le hago el test, o es diferente que yo lo haga, por ejemplo, a los policías o a los trabajadores de salud que tienen más probabilidades. Entonces, la prevalencia esperada de infección en la población permite un comportamiento diferente del test al momento de utilizarlo. Es así que, por ejemplo, la mayoría de la comunidad de medicina de laboratorio estamos haciendo capacitaciones para fortalecer este tema a nivel nacional. Por ejemplo, yo soy presidente del Comité Nacional de Patología Clínica y Banco de Sangre de la Seguridad Social, y ya en salud hemos capacitado a todos los laboratorios clínicos de los 3 niveles de atención, el primer, el segundo y el tercer nivel, para la verificación de estos métodos, no para su uso correcto. Así debería hacerse en los otros sistemas para garantizar de una u otra manera la calidad de resultados que liberamos. Usted como médico o patólogo nos puede hablar al detalle de los síntomas que debemos de tener en consideración, ¿no? Es parte del estudio que usted realiza desde de la medicina patológica, de los síntomas y signos, ¿no? A través de los cuales se manifiesta una enfermedad. Siempre es bueno, ¿no? Recordarle al público televidente, porque como ya el gobierno ha dicho salgan, la gente muchas veces piensa que esto ya se acabó, y no es así. Entonces debemos de tener en cuenta cuáles son estos signos o síntomas que debemos de considerar como riesgos a poder contraer esta enfermedad. Ya, yo creo que ahí podemos verlo de 2 perspectivas. La primera y más importante, que nosotros tenemos que saber si es que tenemos o no factores de riesgo importantes para adquirir la infección, que puedan poner en riesgo nuestra vida. Y de ahí básicamente en el Perú es la obesidad como el principal factor de riesgo. Un obeso tiene 8 veces más probabilidades de morir que una persona que no es obesa si se infecta por el coronavirus. Igualmente los hipertensos, los diabéticos, los pacientes con enfermedades renales, pacientes con enfermedades respiratorias, somos más vulnerables, ¿ya? Eso como primer caso. Si yo tengo esos riesgos, tengo que cuidarme el triple o el doble. No puedo exponerme mucho. De preferencia tendré que usar pues una buena mascarilla, tendré que mantener al máximo mis medidas de bioseguridad para evitar infectarme. Eso por un lado. Por otro lado, se está viendo un fenómeno muy lamentable y es el número de defunciones que se está incrementando
Y estas muertes en un porcentaje importante se está sucediendo en los hogares. Es decir, la gente por el temor de ir al hospital termina quedándose en sus casas, comenzando a tener un tratamiento, a veces automedicado, a veces sin alguna responsabilidad, y terminan al final, pues lamentablemente, falleciendo, o si van a los hospitales, llegan en condiciones de alta mortalidad y en menos de 24 horas fallecen. Entonces es importante entender que si tenemos síntomas o signos de la infección, tenemos que preocuparnos. Y uno de ellos principalmente es la fiebre. La fiebre, la tos, el malestar general son los síntomas más frecuentes que se presentan en la población nacional. Y después pueden aparecer todos los demás, ¿no? Los más extraños que se están viendo de repente en otros lugares, como la pérdida del gusto, la pérdida del olfato. Pero en general, fiebre, malestar general y tos son, digamos, los 3 síntomas más importantes que hay que tener en cuenta para pensar que nos hemos infectado del coronavirus. Y soy una población de riesgo, debo de preocuparme de ir a un hospital para que me evalúen. Doctor, disculpe, usted es el especialista, pero fiebre, tos y malestar general no necesariamente es de coronavirus. Es correcto, pero en épocas de pandemia y en épocas de epidemia de este virus es probable pensar que sea el coronavirus. Dice la frase. Claro. Hay que curar en sano. Ahora, sobre el tema de la pérdida del gusto, es algo que no me queda claro, ¿no? Eso nos puede alertar a que nosotros somos un paciente de COVID-19. ¿Esto se da en qué etapa de la enfermedad? ¿Es uno de los síntomas primeros que aparecen? Lo que yo te menciono es lo que estamos viendo en nuestros pacientes peruanos, ¿no? Claro, la tos, la fiebre y el malestar general son los 3 síntomas más frecuentes en el Perú. Hay muchas publicaciones que hablan de que la pérdida del gusto y la pérdida del olfato son síntomas premonitorios o síntomas muy iniciales. En nuestra casuística no se ha visto eso en especial, pero esto se presenta en la primera etapa, es decir, cuando ni bien adquirimos el virus. Lo que pasa es que el virus al ingresar por la vía respiratoria, inmediatamente puede ascender al cerebro por el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio o toda esta área de la respiración está conectado directamente con el cerebro. Entonces, al llegar al cerebro ya puede producir una inflamación en la vía respiratoria y en los nervios que ven el tema olfatorio y también gustativo, ¿no? Pero, repito, en nuestro país estos no son los primeros síntomas. Acuérdense que en cualquier gripe que hemos tenido nosotros o resfrío común, se ha perdido también el gusto, se ha perdido el olfato. Es un síntoma, digamos, que es parte de las gripes estacionales o de los resfríos comunes. Pero lo más importante, como te mencionaba, era ser consciente de nuestra vulnerabilidad a la infección y tener presentes estos 3 síntomas más frecuentes en nuestro país. Doctor, podemos entonces, ya volviendo al tema de la vacuna, pensar que el Perú podría estar también dando la sorpresa y teniendo éxito en la búsqueda de esta vacuna? Entiendo que Farvet están haciendo su mayor esfuerzo, pero ahorita se están enfocando más en la otra parte, es de tratar de tener productos que tengan algún tipo de inmunidad y que se beneficie a la población en general, ¿no? Como por ejemplo tener huevos que tengan algún tipo de anticuerpo que facilite, o extraer en realidad también algún componente que ayude, pero el desarrollo de la vacuna, como te menciono, dentro de las 19, por ejemplo, que están en fase clínica, no está nuestra empresa nacional, ¿no? Es que pues, sí, hay mucha inversión. En realidad, ahorita todo el esfuerzo, por ejemplo, que están haciendo en Oxford, de buscar empresas que puedan, porque el problema no es solamente tener la vacuna en sí o desarrollarla, sino llevarlo a una fase de producción que pueda comercializarse, o sea, de manufactura para que se pueda distribuir a nivel mundial. Como te decía, claro, son más de 8,000 millones de dosis. Entonces, imagínate la cantidad de vacuna que tiene que producirse en el caso de que esta sea beneficiosa, ¿no? Entonces, esa es la parte más compleja. Y solamente para terminar, doctor, agradeciendo por este tiempo que usted nos dedica, si bien no es de repente lo más adecuado que se haya generado un comando vacuna para hacer este trabajo que le correspondía al Ministerio de Salud, ¿usted considera que lo que se viene haciendo, porque el señor Neuhaus
informó de que ya estaban en Oxford ofreciendo a pacientes peruanos para las pruebas de las muestras. ¿Es lo mejor que se puede hacer? ¿Cree que usted esto va a ayudar a que cuando se dé el hecho de tener la vacuna, tal vez el próximo año, podamos estar en un puesto preferente dentro de esta lista de espera? Ya, lo que pasa es que parte de la, digamos, parte del diseño de buscar la eficacia y seguridad de la vacuna en una determinada fase de la vacuna es buscar poblaciones donde haya todavía una presencia importante del virus. Exacto. Es por eso que, por ejemplo, se han venido a Latinoamérica. Acuérdate que ahorita Exacto. Latinoamérica está, por decirte, en la ola de la epidemia. Entonces, tienen que buscar poblaciones que tengan una alta prevalencia o alta probabilidad de tener el virus todavía circulando en su comunidad, ¿no? A diferencia de Europa, que ya está bajando, Estados Unidos también, que está en la ola todavía, pero tiene un montón de ensayos ya desarrollándose allá. Esta universidad están buscando, obviamente, poblaciones. Pero independientemente de ello, y te reitero, y estoy convencido de que es el Ministerio de Salud quien tiene que establecer estos puentes para tratar de definir, en el caso hipotético de que ya tengamos una vacuna en el próximo año, beneficiarse, ¿no? En especial las poblaciones vulnerables. Y ojo que este tema es un tema también global, a nivel, independiente de que se haga en países de altos ingresos, ellos también entienden que las poblaciones más vulnerables de los países de bajos ingresos deben ser los beneficiados en un inicio con esta vacuna. Entonces, es un tema también de lógica y sentido común, entender que las poblaciones más pobres y vulnerables de todo el mundo van a tener que beneficiarse con este virus. Esta vacunación, perdón. Exacto, todos necesitamos esa vacuna. La ventaja, por decirlo así, de que este virus, que es un virus vivo, que tiene algunas características, esta vacuna, puede transportarse a una temperatura tradicional de vacunas, que es entre menos de 5 grados centígrados, ¿no? Como se transportan actualmente. Por ejemplo, hay otras iniciativas como la de Moderna que utilizan fragmentos de ARN que deberían transportarse hasta en menos 80 grados centígrados. Eso sería un mayor desafío. Mucho más complicado, claro. Doctor, lamentablemente no tengo tiempo para más. Me están pidiendo un corte comercial. Yo quiero agradecerle, como siempre, su buena disposición y todos sus conocimientos y opiniones vertidas en este programa en beneficio de nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias, doctor Figueroa. Y ya me puso el titular para el día de mañana. El doctor Figueroa confirma que estamos en la ola de la epidemia. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos con más aquí en Contacto Directo.